Bueno, gaur ikuste dut lujo bat dugula, Jose Luis Arbelaitekin hemen egotea, 50 urte Elizaren inguruan, eta gaur egun dena ordenagailuan dago, ikuste dut bere ordenagailua hemen dakala, eta benetan ikuste dut gaur asko ikasiko dugula, ikasgarik asko gurekin, Armaplazarekin, kolaboratzea. Arratsaldeon, izan zaitezte ongi etorriak. Antzinatik eta iparralden egiten ziran antzerki sakratuak, batez ere Aste Santuan, Hondarribiko Elizan ere Baionako apezpiku batzordean zegoen eskero, beste herritan bezala, eta nola ez, Harresiz itxitako herriko Elizan antzerki sakratua. Kristautasunaren fede santua zen oinarri, muina eta legea bizitzako arlo guztietan. Elizkizunetan eta herriko agintari batzordetan. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean hasiera ematen ziotela. Bai, orain dela 50 urte, hauro juntzuk. Apaiz berriak etorri ziren, Hondarbira idea berriekin. Eta zioten, sasilekin, biriak itotzen diren bezala, hemen oitxurekin genitxuela, gendula kristautasuna itua. Eta egin bat zirela, oitxuro denak kendu. Kristautasuna garbirik agertzeko. Eta hasi ziran kentzen, gauz batzuek gelditu dira, gaurko egun arte, jarraitu dute. Bueno, orduan, nire erantzuna zen, arrautzari azalak entzen bazaio, barrungu egiten dela galdu. Eta horrela, otxurak endu ezkero ez dula kristautasunik aurkitzuko, ez bai dago. Herri txikitan, fedea ez dago buruan, bihotzean baizik. Orduan zer ikusi eta zer entzunakin egiten dute hausnartu fede hori, baino beti bihotzean. Eta horrela jarraitzen du. Izakume guztiak eta persona guztiak beti espiritua zerbatekin bete ibili dire. Torain ere bai. 1902 urtean eta orduan Iruñako gotzaiak murriztu zuen aste osoan egiten otezan gurutzetik geste hori gure elizontan. Baimena eta baldintzak emanaz, ostiralean bakarrik Kristo gurutzean agertu eta beren ekaldi eta heriotzak aipatzea. El año 1602 acaba de decir que la procesión, el obispo de Pamplona, ya pertenecía a Pamplona, prohibió esta representación, o quiso interferir. Después la tuvo que aceptar. ¿Por qué? Mirad qué documento de 1602. El Consejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Fuenterrabía dicen que por estar la dicha villa en los confines de la provincia de Guipúzcoa y cercana a Francia y haber mucho concurso de gente en los días festivos y de devoción, así de Francia como de otros reinos, procuran solemnizar los oficios divinos y todas las fiestas, y porque el día del Jueves Santo obliga a todos a asistir y estar en las iglesias por haber pocas en la dicha villa. Desean se represente en la iglesia parroquial de la dicha villa la comedia u obra que va con esta. Es lo que suplican y por lo cual, como ha dicho José Luis, el obispo de Pamplona tuvo que aceptar las procesiones. El dato, ya en 1602, ya hay gente que viene de Francia, de otros reinos, a presenciar este acto. Hemen 8. mendean, 1760 urtetan gizon bat aipatu beharra dago. Gabriel José Zuloaga jauna, bertako semea, erregearen aurrean kargo handiko gizon ospetsua eta eskuzabala. Bere garaikoak dira, udaletxea, bere
Jauregi etxea kale nagusian, ospitaleko etxea, egoitza, Guadalupeko Eliza eta bere retaulua. Parrokiko kanpantorrea ere garaiberakoa da. Acerca de la familia Zuloaga que ha citado José Luis, es una familia muy importante en Hondarribia, y en concreto José Gabriel Zuloaga, un gran militar y en Venezuela, y muy importante porque fue el primer conde de Torrealta. De Torrealta. El hospital de San Gabriel lleva su nombre como agradecimiento, y en 1882, el 7 de marzo, el ayuntamiento acordó poner en memoria de los méritos y lo que había hecho este señor, pues se le dedicó una calle también, tiene abajo, en Portuan, y las armas también que existen en la casa consistorial, los escudos de armas, esto es de la familia Zuloaga. Es una familia que abarca todo tipo de cargos en Hondarribia durante 300 años. Pero todos ellos, según consta en los índices del archivo parroquial, tanto José Gabriel como el heredero que murió sin descendencia, Juan Antonio, como otro Zuloaga que fue también sacerdote, todos ellos a lo largo de la historia han contribuido de una manera decisiva a que gran parte de las cosas que hoy vemos en Hondarribia fue, yo creo que uno de los grandes mecenas que después en la historia se han ido repitiendo de vez en cuando y que han aportado mucho a este pueblo. Aspalditik, urtetan galduta zegoen, noski, gure ostiral santuko gurutzetik geste hori. Nere ustetan, Zuloaga hau, alegindu zen, grinaz beterik, apaizakin eztabaidakin baita ere, ohitura berpisten eta hortarako ekarri hasi zituan orain ezagutzen ditugun aritzasko gurutza handi hori eta Kristoren iduria, besoak biltzen zaizkiola. Berekin etorriko dira aldiro eta poliki, jendearen diru laguntzarekin, orain ikusten ditugun beste imagina guztiak, jarraituaz aita semetara, urtero, zaitasunean eta elizako lanetan. En un acta del Ayuntamiento de 1762, 31 de diciembre, respecto de que por falta de limosnas para celebrar la función del descendimiento puede faltar este culto, en lo susodicho, se acordó erigir una cofradía con este nombre, una cofradía se elige en 1762, y lo que acaba de decir, exponeros José Luis, el conde de Torrealta manifestó a la ciudad que, condolido de ver suspendida en los 2 años últimos la función del descendimiento, restablecer la función ofreciéndose el señor conde a costearla. Esta familia siempre ha estado detrás de este tipo de actividades. Eskuzabaltasunaz lehen aipatu duguna. Florentino Portuk dio, esaten du, urrutiko baserritatik goizoko 6etako sermoira agertzen zirela ostiral santuan. Sermolari zutzuak, etorri onakuak, islari bikainak eta esan modu ederra zutenak, aita langarika bezalako gizonak. Antzerki sakratu honek bizi erazten du, damu dardara sortuaz. Sermolariak agindu bezala hiltzeak atera, eta iduria gurutzetik gesteko esanaz, oiuka, eginkizun oneri benetasuna emanaz damu dardarrean. Nere amak esaten ziren, jende asko negarrez irtetzen zela Elizatik, bertan bizituagatik. Otros 2 datos del archivo parroquial: descendimiento, institución de la función del descendimiento en esta parroquia el año 1671 y litigio suscitado entre el Cabildo y Ayuntamiento en el año 1677 a consecuencia de la nueva cruz y efigie de Cristo que la corporación municipal trajo para dicho acto sin intervención del pleno. Aurrera. Con respecto a la imagen, tendríamos que citar Jerónimo de Estella, ahora José Luis,
Bernardino, ¿no? Bernardino, Jerónimo de Estella. Jerónimo. 1777. Era predicador ordinario de la ciudad, dio parte a ella, acta del ayuntamiento, en la función del descendimiento del Señor que se hace la tarde del Viernes Santo anualmente en esta parroquia. Con limosna se había alargado y se había logrado, gracias a varios devotos, trabajar un nuevo Santo Cristo con su cruz. Regalaba a la ciudad dicho Cristo y dicha cruz, se hace un ensayo con la cruz y el Cristo, y para que se viese mejor el descendimiento había dispuesto a adelantar la cruz como una vara del hoyo donde se ponía la vieja, y que hecho el ensayo se había puesto el Cristo nuevo en la urna donde estaba el viejo, y a este en el cajón en que vino el nuevo, en la sacristía donde estaba el trono de plata. Por tanto, el descendimiento del que hoy es esta conferencia tema central viene haciéndose desde antes, se hacen imágenes nuevas, y en este caso el Jerónimo de Estella en 1767 es otra persona cuyo nombre pues merece ser recordado. Florentino Portuk dion bezala, Pasko igande goizeko lauretan egiten zela kalearen batian, jopararen prozesioa, Ma Virgina txuriz jantziakin eta jaunakin sakramento santuan daramatela. Damu dardara, eta piztueraren poza, oroitzapen bat. Fernando Artola Bordari, nere maisu handiari, fede sendoko gizona, berak zion, nik bai dut espero, hilta gero, salda bero. José Luis. En estos momentos acaba la intervención en euskera José Luis, y como os hemos prometido, en castellano también, pues os va a ofrecer la aportación. Precedentes de representar temas religiosos y sobre todo durante la Semana Santa, incluiríamos a nuestra iglesia parroquial integrante del Obispado de Bayona y por tanto con tradiciones parecidas al resto de Iparralde. La supuesta Sacra Comedia del Calvario se representaba todos los días de la Semana Santa, y en 1602 el entonces ya obispo de Pamplona sobre esta iglesia restringe estas representaciones y solo lo autoriza para el viernes, guardando sobre todo el jueves para el culto y veneración del Santísimo Sacramento. El monumento antiguo con efecto gótico pintado en paneles, para mi opinión, puede haber sido también una idea del pintor Chenagusia. Hay un dato de 1603, antes os he leído un texto, ya lo habéis entendido todos, y ahora completo. Es un texto en torno a cómo podemos entender desde hoy, con la conciencia que está manifestando José Luis de esta Semana Santa, cómo se pueden entender las decisiones que se tomaron. Tenéis que en acta del Ayuntamiento del 30 de marzo de 1603, los días de Jueves Santos, que mandan y ordenan que los disciplinantes se solían azotar entre ellos algunas mujeres de esta villa en uno a una con los hombres, que en la dicha procesión salían todos revueltos, y por excusar y obviar escándalos e inconvenientes que podían resultar en hombres y mujeres juntos en las dichas procesiones, pues se ordena que no saliese ninguna mujer disciplinándose en las dichas procesiones, porque suelen andar muchas mujeres por las mismas calles que anda la dicha procesión, disciplinándose, y las dichas noches de Jueves Santo se dé orden que las dichas mujeres que se quisieran disciplinar lo puedan hacer en la dicha procesión y no fuera de ella, así que los hombres vayan de por sí en la dicha procesión y las dichas mujeres de por sí atrás de los hombres, y que en medio de estas dos divisiones de hombres y mujeres vayan dos sacerdotes de esta dicha villa. Un acta del Ayuntamiento. Hay que transportarse 400 años. Allí estáis viendo cómo se hace hoy la procesión del descendimiento. Habéis pedido porque hay gente que no lo ha visto nunca, parece ser. Allí tenéis hoy en día cómo se hace, pero imaginaros cómo se hacía hace 400 años. En 1760 irrumpe don Gabriel José de Zuloaga, hijo de la ciudad, con alto cargo ante el rey y gran mecenas y propulsor de obras.
Casa del Ayuntamiento, Palacio Zuloaga, la calle Mayor, Hospital de Beneficencia y la Iglesia de Guadalupe y su retablo. La torre de campanas de la parroquia también es de esa época. Teniendo en cuenta que la representación del descendimiento del Viernes Santo ya en años no se hacía, y a mi parecer, Zuloaga con su empeño y esfuerzo, previo a algún enfrentamiento con el Cabildo, parece ser, quiso recuperar la tradición, mandando traer para ello la cruz grande y el Cristo articulado que hoy conocemos. Posteriormente, según donaciones y posibilidades, surgen las imágenes procesionales restantes, figuras de vestir y el Cristo barroco que hoy vemos de los siglos XVIII y XIX. El atuendo y equipamiento de la Guardia Romana se debe al pintor Chenagusia, tema que ya se trató en otro trabajo. Pero además de tener su propia música, tenía instrumental original, los instrumentos de música, que era un híbrido entre saxofón y bombardino o trombón, que según me contaba Fernando Artola Bordari, se llamaría figlio o algo parecido. Esos instrumentos exclusivos y propios para esta Guardia Romana, como siempre, desaparecieron. Asimismo, la vestidura y armadura de San Miguel Arcángel podría ser idea del pintor Chenagusia. La transmisión familiar es fundamental para el mantenimiento y cuidado de estas tradiciones. Candidatos para apóstoles, angelitos, niños de corta edad para la procesión del Viernes Santo y costaleros, jasotzaliak. Un dato de la suspensión del descendimiento en algún momento, os habéis hablado de un periodo histórico, pero os quiero recordar Ayuntamiento 6 de abril de 1879. El señor presidente hace presente que habiéndose encargado el coadjutor don Alfonso Zavala para la predicación de los sermones de la próxima Semana Santa, se le ha participado deseos de predicar un señor padre jesuita, el de las 7 palabras, y que harían al propio tiempo el descendimiento, no verificado en esta ciudad en los últimos 40 años. Guerras. Primera Guerra Carlista, 1839, acaba la Segunda Guerra Carlista, 1876, y 1879 ponen en marcha otra. 40 años, según consta en el acta del Ayuntamiento. Viernes Santo, en la iglesia, en el altar, están la imagen de la Dolorosa, Santa María Magdalena y la imagen, el paso de San Juan, el discípulo amado. El escenario ya está dispuesto. La Guardia Romana está al pie de la cruz. El predicador desde el púlpito dramatiza el acto y al momento y según su talento y oratoria manda retirar los elementos del crucificado, desclavar cada miembro y descender el cuerpo. Ese cuerpo no es una bella talla articulada, sino, y según la mística que el orador haga flotar en la iglesia, un cuerpo inerte que ha sufrido y ha sangrado, y así lo sienten los asistentes en la emoción y piedad. Verdaderamente en ese momento el presbiterio es el Gólgota. El Damu Dardara que está citando José Luis, en acta de ayuntamiento, curioso también, consta. Acta de 26 de marzo de 1831, en contestación al oficio de Vuestra Señoría de 23 de este mes, en que me pide la asistencia a la función del descendimiento en el Viernes Santo de este presente año, debo decirle que gustoso solemnizaré una función tan devota que excita los corazones de los fieles. Firma el alcalde, de 1831. O sea, Damu Dardara. En acta. La madrugada del domingo de Pascua se celebra la procesión del encuentro, Chopara,
con el Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen con los apóstoles. Tengan ustedes una muy santa semana y una muy gozosa Pascua. Eskerrik asko. Lehendakari, eskerrik asko. Orain ongi iruditzen baldin bazaizue, eta damu dardaraz bihotzean batez ere, bere tokian, imakina batzuk, edo filmina batzuk jarriko dizkizuegu. Ahora, para completar y poder dar paso a vuestras preguntas y aportaciones, aquí tenemos a José Luis, y estando José Luis, aquí está, yo creo que la Semana Santa de Hondarribía perfectamente representada. Yo estoy viendo aquí a su maestro, como dice él, a Fernando Artola, y a toda esta gente que a lo largo de tantos y tantos años han sido capaces de mantener, seguir manteniendo, y esperemos que en el futuro así siga siendo, pues este patrimonio, porque es un patrimonio cultural de este pueblo. Que antes hemos dicho que desde 1603 ya cómo lo viven los del pueblo y cómo viene gente de fuera, también, porque ya sabéis que los actos culturales, como puede ser también, o las fiestas o ciertos actos festivos, pueden convertirse también en paquetes, entre comillas, turísticos, que también el pueblo pues agradece. Pero desde la fe es visto de otra manera. Y sobre todo citando, como dice José Luis, pues a Fernando Artola Bordari, pues fijaros hace en 1959 cómo podían preparar un Viernes Santo, o sea, con poesías aquí de Basurco, el Domingo de Ramos, Ramón Munian, el Viernes Santo, todo lo que cantaban, poesías que recitaban. Él acompañaba con estos libros, pues todo lo que podía ser el descendimiento, canciones. Luego hablaremos de estas cosas un poco más. Vemos si os parece un poquito las imágenes. Estáis viendo ahí en eso, uno de los pasos de Semana Santa. Estáis viendo las aceras. ¿Quién está ocupando las aceras? Solamente comentaros. La imagen en concreto, si quieres comentarla, José Luis, un poco la comentas. No, el comentario está a la vista, no, Ya lo tenéis. no le puedes añadir nada más. Bueno, entonces yo solamente fijaros en las aceras un poquito. Están ahí en eso los cirios, están las aceras, pues se ve que van andando los habitantes de Hondarribia. Yo creo que fundamentalmente ahí es lo que estamos viendo en esta imagen. Fijaros en eso. En las aceras no hay turistas, en todo caso arriba. Eso, fijaros en esta imagen. Ese comentario, que no se olvide, el alquiler de balcones, que se pudo dar. Fijaros en esa imagen, no la olvidéis. Pasamos a otra. Ainhoa, ¿esta va? Vale, 10 años han pasado. Claro, no es el momento de explicar ahora lo que supone el comienzo del siglo XX en Hondarribia. O sea que hay personas en Hondarribia que apuestan porque tanto el sector pesquero, que tiene la importancia que tiene en ese momento, como el sector de Baserritarras, tienen su importancia, pero hay gente que intuye que el turismo va a poder ser importante también aquí, en Hondarribia. Es evidente, es evidente. En 10 años... Los cirios están en la calle y en las aceras hay turismo, hay turistas. 10 años han pasado, un comienzo del siglo XX tuvo que ser importantísimo en este pueblo, porque, fijaros ya, por ejemplo, también los balcones que dijo José Luis, se va a ver mejor, pero daros cuenta ya que el mismo paso, en 10 años ya, como ya las aceras han pasado a poblarse de mucha gente. La guerra pudo suponer también, la guerra. La Primera Guerra Mundial, tener en cuenta estos pequeños datos. Vamos a ver otro canal. Bueno, aquí estamos en una imagen, ahí tenéis a la Verónica. Sí. Ahí veis en eso cómo están las aceras también. Está la calle desolada prácticamente. Ese es el tema. O sea, ha habido momentos a lo largo de la historia donde lo que vamos a ver hoy en día y lo que hemos visto también en ciertas épocas históricas, pues por las razones que fuera, pues no ha habido o tanta gente o alguna explicación tiene. Yo hablando con José Luis, a través de la vestimenta, de la imagen, casi podríamos, porque hay postales de Rotarán, pues que a veces no las tenemos datadas exactamente, sabemos gutxi gora bera, noiz izan daitezkeen, binoziur,
Hay una diferencia, va a aparecer otra, creo que sigue, ¿no? Otra vez la Verónica, pero con mucha más gente. Puede haber una diferencia de que la procesión sea del jueves al viernes, que la imagen sale en los 2 días. Salía, vamos. Recordar que hay un momento de la historia que la procesión del Jueves Santo, ya está citando, se hacía procesión el Jueves Santo, hoy en día las cosas van cambiando, se van adecuando a los tiempos, pero daos cuenta que había una procesión también, Jueves Santo. ¿Que has conocido? Hasta Sí, el año 70, ¿no? Sí, hasta la época de quitar las zarzas. Eso es. ¿Hasta la época De quitar las zarzas al cristianismo de aquí, que se ha mencionado antes, con los sacerdotes con las nuevas ideas. Entonces se quitó. Más o menos 68, 70. Por ahí. Sí. Consta, sí. Bueno, Ainhoa, Diferente. Esta es la otra Verónica ahí tenéis otra vez. y la calle completamente distinta. La misma calle con un ambiente totalmente distinto. A mí lo que me extraña, hay pocas mujeres en las aceras mirando. ¿Eh? Hay pocas mujeres mirando, participando. Que no era propio, sería. Lo que hemos leído antes de 1603, hombres y mujeres, lo de los penitentes, Sí, se daban demasiado flagelantes. había que dividir hombres y mujeres, sabemos que sí participaban, pero con 2 curas en medio, las mujeres, los hombres, o los hombres, las mujeres. Aquí tienes un dato que tú te has dado cuenta. Pero eso también ya hemos conocido, ¿eh? Las mujeres íbamos detrás. Sí, Mira, la procesión, porque estoy viendo arranchales aquí, daros cuenta que tanto el sector baserritarra que hemos citado antes como el sector caletarra participan en la Semana Santa. Sí. Los 2 sectores. Mira, y aquí tenéis una 1926, La Voz de Guipúzcoa. Este es un dibujante muy importante de La Voz de Guipúzcoa y del pueblo vasco. Es Eduardo Laparne, ¿cómo se llamaba? Aramburu tenía el segundo apellido de San Sebastián, uno de los grandes dibujantes que han existido, Lagarde Aramburu. Y él lo que hace es la Semana Santa de Hondarribia, en el periódico Procesio acá en Andalucía, 1926, él lo que hace es en blanco y negro. ¿Me estáis viendo fotos? Algo si intuís, ¿no? Es una página del periódico. Ya os he dicho antes que la importancia de esta procesión, todos los periódicos que se publicaban, incluso he visto en algunos republicanos también, recortes de la Semana Santa de Hondarribia. Entonces él lo que hace es esta procesión de Semana Santa, la procesión de Fuenterrabía. Fijaros un momento, La Voz de Guipúzcoa, abril de 1926. Él empieza a decir que la procesión de Fuenterrabía es uno de los primeros atractivos pintorescos, una vez que se ha pasado la frontera, y que nos empiezan a decir de vos soléis de Spain, de wonderful Spanish we see. Bueno, empiezan aquí, y lo que dice clarísimamente es el pintor ha percibido perfectamente la nota trágica que pueden tener participantes en esa procesión Hondarribia-Rax, gente de Hondarribia, frente a, dice aquí, la nota humorística de ciertos turistas desocupados. Bueno, el dibujante en 1926 ya percibe, porque lo que estamos diciendo aquí, las procesiones en su origen, la Iglesia lo que hace, lo primero que se escribe de los evangelios es la pasión. Entonces, la Iglesia lo que hace para hacer catecumenado, para extender la fe, lo que hace es, los actos de Semana Santa tienen una trascendencia decisiva en toda la historia de la Iglesia. Eso se va a convertir con el tiempo también en cultura. Sí. José Luis ha citado autos sacramentales de la Edad Media que pasan a ser representados también en las iglesias. Eta lehen esan duguna, zer entzuna eta zer ikusilekin katekesis bat. Una manera de poder extender o de catequizar también a la gente. Pero él ha percibido aquí perfectamente la actitud a veces de los de Hondarribia, de la gente, de vosotros y vosotras, en otra época de la historia, a través de vuestros padres y de vuestros abuelos y abuelas. Aquí tenéis, este reflejo es importante. Ha sido coloreado. Él lo hace en blanco y negro, y un tal Ramos lo que hace es colorear para que tenga pues más vista, ¿no? He visto muchas obras de arte también, habéis podido ver. Aquí está Javier Sagarzazo, que también puede comentar cuando quiera. Ha sido representada, ha sido pintada
daros cuenta que no solamente en escultura, pero la Semana Santa en pintura. Nosotros hablamos de la nuestra, de la Semana Santa de Ondar, todas han sido, y otras tienen lo que tengan que tener. Pero claro, nosotros tenemos que hablar de esta. ¿Por qué? Porque es la nuestra. De eso podemos hablar. Y ha sido de vuestros padres y vuestros abuelos. Y es la que sentimos. Aurrera, Ainhoa. Otra postal que tenéis aquí, diversos momentos de la historia, se han puesto en este orden para que veáis, incluso en color, las aceras más o menos llenas. En estos momentos yo creo que está regresando la procesión a la iglesia, está regresando, y hay veis pues los acompañantes que tiene la procesión en estos momentos. Épocas históricas donde habrá habido sus altibajos, como todo, pero que lo veáis. Lo que siempre sí tenemos que decir, saldrá luego, si no se da alguna pregunta, esos personajes vivos, como son los romanos, ya ha citado José Luis, como son los apóstoles, lo que significa las familias, la transmisión familiar, siglo a siglo, familia a familia, a lo largo de la historia, eso es importante. Esos personajes que son vivos. El observar la fachada de la Española. A la izquierda. Sí. Venga, vosotros lo que se os ocurra y os sugiera. Aurrera, ¿tenemos alguna más? Ya se caldea el ambiente. Bueno, otra de Tiluncio Berrocarán también, Viernes Santo, el Santo Sepulcro. Bueno, tenéis que ver con un rabillo del ojo, estáis viendo en la pared cómo se celebra hoy en día el descendimiento, la procesión. Bueno, y estos son colores. Aquí fijaros un poquito también el nivel de participación tanto del clero como del pueblo, los balcones, va a haber en alguna después mucho mejor, balcones alquilados tenían que ser, eso lo sabéis vosotros bien, ¿no? Porque eso, se ve que hay gente en los balcones con mucha... Sale citado el alquiler de balcones en el ayuntamiento, alguna vez pues unos precios, porque ya sabes, quisieron establecer y regular de alguna manera también el tema aquel. Pero bueno... Sí. Yo he oído que sobre todo se alquilaban en la calle Mayor a franceses, los balcones, pagándose, sí. Sí, lo cual no es nada extraño, porque si vamos a fiestas también profanas, pues también se alquilan. Y pues las aceras y los balcones, y fijaros en Pamplona. A ver, observar, este primer clarinete que está aquí, el primero que está aquí, hay un niño al lado, parece que es San Miguel. Parece. No, eso desapareció. Lo llevaron a La Salle, no sé qué, a Irún, y no se supo más. La armadura, que digo yo que pudo ser también diseño del pintor Echenagusia, con armadura, sí, con armadura. Sí, sí. Yo lo último que oí, que pidieron para alguna cosa, algún teatro, alguna cosa, a La Salle, a Irún, y no se supo más. Aquí veis en los balcones, la señora Escarricasco, sobre Carpena, ahí vais viendo en ciertos balcones y en ciertos sitios la manera de vestir. Nosotros siempre en las postales y todo lo que tenemos de antes, siempre nos fijamos mucho, sea Semana Santa o otras fiestas, la manera de vestir de las personas. La exposición que hicieron hace poco, pues aquí está también Javier y los que pudisteis hacer, José Manuel López, aquí de postales del casco, los trajes de la gente, ver quién está observando, es muy importante, porque nos da nivel de vida, nos da qué tipo de personas son, eso es importante. Aquí observamos a la derecha, que esto es historia también, el balconcito este que fue cerrado por los coches, o lo estorbaba el balcón. No, los camiones que entraban en la calle Mayor no estorbaban. Aquí, a la derecha. Y además vemos frente al ayuntamiento las casas que ahora ya no hay. Es una fachada más ancha que se hizo con para entendernos, donde estaba la panadería, la fachada enfrente al ayuntamiento, en el lugar que había dos casas, que están, esas que están ahí. Que todavía el cambio no se ha producido. Pero ese balcón, eso está ahí, que ahora, pues eso, ya se ve que está cortado y ya está. Se corta por lo sano.
¿La Virgen es la misma? Sí, pero la ropa viene más tarde. Luego ya se verá, luego ya se verá. Sí, la cara es la misma. La Virgen de la Soledad, sí. La Soledad y la Dolorosa. Sí, ahora solamente hay una de las dos, que es la Soledad, que le decimos la Dolorosa, pero había las dos cosas. La Dolorosa, que en las procesiones salían las dos cosas, sobre todo el viernes. El Jueves Santo saldría la Soledad, o sea, la Dolorosa, con el manto azul y con el vestido rojo. Y el Viernes Santo salía la Dolorosa y luego salía la Soledad, que es esta. Y ahora solamente queda la Dolorosa, que es la Soledad y la Dolorosa, es la misma imagen ahora, la misma imagen. En las tarjetas antiguas aparece en la hornacina donde se guarda el tabernáculo del monumento, en la sacristía, en el fondo de la sacristía, que hace como un retablo, y está el fresco del pintor de Chanagosí encima. En ese arco, en vez de ese sagrario que se coloca en el monumento, hay una imagen de la Virgen, que sería esa, la Virgen dolorosa. Debajo del tema del Calvario, además, el mismo retablo de la sacristía tiene elementos de la Pasión también, el corazón con los cuchillos y tal, el corazón atravesado. Bueno, como digo, pero esa imagen desapareció, ahora solamente contamos con la Dolorosa, que en realidad es la Soledad, que ahora veremos luego ya con creo que aparece allí, con el manto, la foto de la derecha, el manto actual y una diadema de plata. El manto hermoso que se le hizo posterior a esta dolorosa Soledad, que es una ahora. Muy importante esta postal. En francés, hecha también para los franceses. Es muy importante que os deis cuenta que no está hecha la casa de la Atalaya, la casa de Urrutia, que después vivieron los Artola. Daros cuenta que no está hecha. Por tanto, nosotros sí sabemos cuándo se hace esa casa. Entonces, esta postal posiblemente más de 100 años tiene que tener. Daros cuenta, situaros bien el arco. Bueno, para no discutir, yo creo que siempre estamos arco de Santa María, puerta de Santa María, Puerta, yo lo que siempre, porque en la historia aparece, yo lo que sí estoy seguro es que es una puerta en un arco. Hombre, a la puerta le tendrás que dar el dintel de alguna manera, y si es con piedras tendrá que ser en bóveda. Claro, porque hombre, es que hemos discutido mucho. Los arcos los tiene el ayuntamiento tiene arcos. Marca el arco. Porque unos dicen, es que a uno le llama arco, otros llaman puerta de Santa María. Es puerta de Santa María. Javier. El operador de la casa de Jauregui, Sí. presenció la procesión de Viernes Santo, creo que Eduardo VII o un rey de Inglaterra. Sí, estuvo en todo. Sí, aquí estuvo. Un arco famoso, que no sé por qué el arco es un elemento decorativo. Porque antes se hacen para controlar la cosa. Eso es una puerta. La puerta. Si tiene puerta, tiene voces de puerta y tiene puerta de madera, tubo. Entonces, no sé, vamos a situar las cosas en su sitio. Y puerta batible de arco. Tenía las dos cosas. La del libro y la de la batible, pero siempre es puerta. ¿No se empleó la madera de esa puerta en Guadalupe a hacer algún banco o algo? Se hicieron. Algunos bancos de Guadalupe con la madera. Fernando Artola diría de aquí llena pasakic. Mira, puede ser. Celebrante. El ministro, posiblemente Auspicio Taegui ¿no? Sí. El pluvial es lo que sacan ahora también, ¿no? El rico. Pero las dalmáticas deben de estar restaurándose porque se usaban en los funerales muy solemnes, se usaban mucho las dalmáticas, o sea, con casulla, entonces estaría deshilachado. Y es la época que se restaurarían. Por eso las dalmáticas o los acompañantes no llevan la misma categoría de ornamento, que esas ya eran también de primera clase, pero eran en terciopelo liso con galón de plata. Bien, luego otra, aparte de ese detalle, porque hemos andado ahí con esas cosas en las manos, Fernando Artola le daba mucha importancia, hay un detalle que hay aquí de horrek sermoia botadik. Pañua abandono horrek sermoia botado. Que es el que se enjuaga la boca.
hori Fernando Artola, hori argazkilo ikusi izaten zuen, hori da sarmolaria, oraindik aba idortzen ari da, aba txukatzen ari da. Y bueno, yo quería que se viera esa diferencia, el por qué las dalmáticas son distintas, por esa razón. El acompañamiento al lado del párroco de la procesión, yo creo que ahí tiene que haber autoridades civiles, no sé si hay alguna, pero tiene que haber también eclesiásticas y civiles. Sí. ¿De la cruz, José Luis, algo decir? La cruz, bueno, no es la de Azpeitia, no es la buena, la de orfebrería, pero bueno, esa es la que se usaba en primera clase. Los cereales igual. Creo que esto se corresponde todavía cuando la procesión es por la calle Fuentes y Gorgot y la subida por la calle Ubilla, porque esto mismo que estamos completando en otro momento, en otra foto, está, como digo, subiendo por la calle Ubilla. Por lo tanto, todavía no se hace por Murru a la procesión. Ni esta ni la del Corpus, claro. El tema de Murru, solamente para deciros que en 1911 sí. Hay 40, aquí están vuestros familiares, donde decía: la procesión al bajar por la calle Mayor entra en la de Fuentes y Gorgot, la cual es muy angosta o estrecha, y como los hombres con sus cirios van en 2 filas, casi se juntan, están expuestos, cuando no a quemarse, al menos a mancharse con las gotas que caen de los cirios. Por tanto, siga la procesión, decreta el alcalde, por la calle Mayor y coja luego el trayecto de las murallas por la parte interior, a salir luego a la calle de las tiendas. Y la participación de vuestros antepasados en estos temas. Esto se lo piden al alcalde, no va a leer todos, Norberto Aguirre, Eustaquio Berrotarán, Eugenio Sorondo, los Lecuona, Iridoy, Ortices, otra vez Sorondo, Berrotaranes, Illazábal, Oronot, Tomás Alcáid, un montón de personas firman la instancia al alcalde para que se cambie el recorrido, y fueron atendidos. Ya está. Bueno, se acabó, el broche. Ahora un poquito de luz para que veáis. ¿No os habéis aburrido? Ya me lo temía yo. ¿Ahora quieres más? Bueno, pues igual es una cosa. Algo que pueda ser. El palio, por ejemplo, que hemos comentado antes, y el sábado se va a ampliar el tema, en las familias de Hondarribía, cómo han mantenido, cómo se han dedicado, cómo os habéis dedicado a que estos temas se puedan representar, se puedan vivenciar año tras año. En el palio, daros cuenta tengo aquí un dato de 1800, fijaros, de 1800, llevar el palio, Viernes Santo, del Santísimo a los señores don, lo han solicitado, y el alcalde se lo concede a don José Antonio Echenabusía, don José María Echenabusía, don Francisco María Aguirre, don José Joaquín Casadevante y don José Joaquín Yarce y don Roberto Indar. O sea que lo solicitaban, parece ser. Marcato, ese palio, ese no. Otro, el bueno, el histórico. Eso es. Que hacía juego con el terno de los atribuidos a la primera misa de esponsales de Luis XIV, de Francia, como Santa María Teresa de Austria, el juego del Corpus. El juego del Corpus es con el palio bueno, siempre se usaba para todo y ahora está, pues, francamente esto. Pero el palio que se menciona ahí es el bueno, el del siglo XVII. El que se usa ahora, más liviano, es el que tenía la Congregación de Hijas de María y se utilizaba para una procesión eucarística por el interior de la iglesia, haciendo paradas en algún altar, las Hijas de María el día de la Inmaculada. Y últimamente pues, se dispuso que se usara ese y el otro guardarlo, porque es museable, como el terno que tampoco se usa. Es el de oro y tal, ¿no? Pues el palio bueno y el guión, que eso sí se mueve, el guión con 2 campanillas, cada vez que se mueve el Santísimo va el guión por delante, que aparece el escudo de Fuenterrabía por un lado y el símbolo de la fe, con la Eucaristía en la mano y con los ojos vendados, que es de la misma, de la misma hechura, de la misma factura, de la categoría de este terno y este palio que estamos comentando. Aparte que el sobrehombros tampoco se usaba para envolver la custodia,
sobre hombros que se usaría también con el palio bueno, pero sería también del ajuar y de los objetos que tenían para el culto las hijas de María. Incluso, ya para terminar de redondear la fiesta, la custodia de 2 piezas ya no se usa, que se sacaba, que era del 17, por ahí, renacentista, tardío renacentista, barroco no, de 2 piezas, era una custodia grande de 2 piezas, una peana grande y el viril encima, en 2 piezas, eso ya no se usa. Y de las de más uso, la custodia de aquí de la iglesia está en la iglesia de la Marina, porque se hace funciones eucarísticas los jueves de venerar al Santísimo, en la custodia, el Santísimo es puesto en la custodia. Entonces, ¿a qué concluyo? Pues que de ese ajuar de las hijas de María, también una custodia neogótica, o sea, con pináculos en plata dorada, lo que sea, o bronce plateado, pues se usa aquí en la parroquia, cuando hay que mover, como ahora para el domingo de Pascua, para el encuentro, a Chopara, jauna sacramentum santum daramatela len santum honori, que llevan el Santísimo, pues con esa custodia puntiaguda, que era de las hijas de María. Esa es la que se usa ahora. Y la otra, la redonda con chispas así, está en la iglesia de la Marina, que son todas de aquí de la parroquia. Que la iglesia de la Marina no ha habido funciones de exposición del Santísimo, no se hacían, pero como ahora se ha puesto así en marcha, pues entonces se lleva esta y ya tenemos una segunda, pero era el día de la Inmaculada. Y ahí, en vez de tenerlo guardado, pues se usa y ya está. Pero el bueno, el de orfebrería, el bueno, era solamente se usaba en el corpus, que era de 2 piezas, una custodia así, con una peana grande y pero de época, y eso ya no se usa. Para que veáis el esfuerzo de todas estas personas por mantener lo que consideran de ellos, pues por ejemplo en 1886, que se dé a los carabineros que asistieron a la procesión del Viernes Santo el trago acostumbrado de un chiquito de vino por número. O sea que hay muchos datos, los salmones que se daba pues a los sacerdotes que ganaban la pasión, a las autoridades civiles, el salmonero, el que tenía alquilado pues, los salmones en 1668, tiene que destinar 2 salmones para autoridades civiles y autoridades eclesiásticas. Lo que se les dio en algún momento, algún refrigerio, que ahora todavía, yo creo que... Se sigue dando también. Ahora, algún refrigerio... Lo tradicional solía ser higos y vino tinto. Mira, higos y vino tinto, mira. 1799, para el refresco de los señores sacerdotes y cantores de la tarde del Viernes Santo, Sí. 4 botellas de vino de Málaga, 1 libra de bizcochos, 1 libra de volados. Para los ángeles, elementos y los que guían la procesión, por 2 libras de dulces secos, de peladillas o confites grandes de almendra, por 1 libra de caramelos. Para los hombres que trabajan en poner y quitar la cruz del descendimiento, mesas y lo demás, 2 azumbres de vino. O sea que tampoco... y por 3 tortas de a cada 2,5 con pan para el refresco. O sea que eran buenos compañeros también, compartían el pan, compañeros. Los Congoico Archaya, soldados romanos, son en total 19, un capitán, 2 escudos, 16 alabarderos. Lo de alabarderos viene a cuento porque el arma que portan, y que todos denominamos genéricamente como lanza, que realmente es una alabara. Tenemos datos de liquidación, lo que canta la marcha lenta de los Sasos, Domingo de Resurrección. En 1855 ya tenemos datos en cuentas del ayuntamiento, según costumbre se le den, desde tiempo inmemorial, 4 arrobas de vino, 1 azumbre de aguardiente, 4 de pan y estos los que han salido pues, a representar otro. El acta del ayuntamiento, 1981, se acordó abonar a Nicolás Sagarzazo, encargado de la Guarda Monumentos, exposición de la ciudad, 53. Bueno, entonces, hay datos muy atrás, sí, exactamente cuando empiezan, pero que desde tiempo inmemorial, como ellos citan en actas, recordar esas cosas y hacerlo. Alabarderos. Habéis visto también en algunas fotos de alardes de comienzo de siglo, también cómo salían alabarderos acompañando a la otra gran fiesta que tiene el 8 de septiembre. Yo tengo un recuerdo infantil de que a los soldados romanos
Sí. Sí, consta así, se les llamaba judíos. Sí. Sí. En euskera jangoiko hartzaileak, o gordetzaileak, hobeta saber. Se les llamaba judíos y en alguna postal pone los judíos donde arribía, los judíos. Dice, sí. ¿Por qué? Hombre, aquí yo creo que los alabarderos, los soldados romanos están para proteger y para esto, pero mira, aquí tienes, mira. Intentar hacer un esfuerzo y os leo lo que dice debajo, una postal. Soldados judíos de la procesión de Hondarribía. Sí. Así se ha publicado y se ha extendido. Bueno, yo creo que esas cosas... Bueno, si os parece, podemos ir terminando. Un texto de Martín Izurbe, en 1988, o sea, hace 20 años. Gaur egungo gizakiak eta elizak berak ere bai, bizi dituen irizpideak ikusita, harrigarria gertatzen da, gure kaleetan agertzen den bezalako fede ospakizun bati, hain zaletasun biziz, eusten zaiola ikustea. Está reflejado 100 años antes de estos textos, en plena restauración, van desapareciendo ciertas costumbres, ciertas conmemoraciones, ciertas tradiciones, y todos resaltan que en Hondarribia, en lugar de desaparecer, como dice la Rínaga en el libro de la historia de Hondarribia, en Hondarribia no sabemos por qué, en tiempo de la restauración, estas costumbres se reforzaron, se mantuvieron. De alguna manera, esto se reflejó. Hondarribiko biztanle sentitzen zuten fedeaz gain, bertako abantaila bat ikusten zuten festa garrantzitsu horretan, ospakizun honetan. Pues en tiempos de la restauración hay constancia que van desapareciendo en muchos sitios, y en Hondarribia, fijaros un poco antes de finalizando el siglo XIX, hay estos dos temas, tanto la procesión del alarde como la procesión de Semana Santa, van a revalorizarse muchísimo, incluso llegar a establecer en 1881 la forma que hoy más o menos conocemos del alarde. Eso lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque, como dice Greenwood, un antropólogo americano que trabajó aquí estudiando mucho los caseríos de Hondarribia, riqueza ingrata, acerca del turismo, dicen Hondarribia, cambios sociales y culturales en Hondarribia, la arquitectura local, la puesta en escena de grandes batallas, procesiones religiosas, mercados y ferias campesinas, bailes folclóricos, etc., todos son incorporados, entre comillas, al paquete turístico. O sea, este pueblo ha sido capaz, en el tránsito del siglo XIX-XX, de ver que el turismo pues, podía dar y llegar. Hoy en día sabemos que ha pasado a ser la primera industria mundial, ha pasado a las armamentísticas, ha pasado incluso a las farmacéuticas y ha pasado incluso pues, a todo ese mundo de otras industrias de droga o lo que sea. Eso ya estaba reflejado. Alguien lo vio aquí hace 100 años y en su medida, respetando... No hay que olvidar que teníamos un casino importante. Bueno, fíjate tú lo que era. De Eugenio Portu, también otro texto del 2009, Amabosta basei urte nituela, buruan neraman prozesioaren antolaketa. Tradizio, devozio, eta herriaren nahi gaitik mantentzen da festa. Claro. Así de claro lo dijo este señor, Eugenio. Tenía 15 años y llevaba la organización de la procesión. Tradición, devoción y por el deseo del pueblo se mantiene esta fiesta. Herriko jendea, prozesioa egitea gogokoa ez badu, prozesioa ez da egingo. Si la gente del pueblo no lo tiene con ganas, se va a perder, se puede perder. Así de claro lo decía este señor. Hemen ez dira paisak agintzen dutena, herritarra paisik, dena den erretore, ospakizunean, parte hartzen dute, eta jende artean dira, ez da entzinakoa paisak. Bueno, ese es un tema que había también que reflexionar. Y acabo con el libro que os estaba citando del nieto, Florentino. Ahora es Florentino, el libro de las fiestas de Hondarribia, sobre Hondarribia. Mikel Jauregui Musarra es el que escribe Aste Santos. Yo en arte, como te decía antes, José Luis,
de lo que se puede leer de este libro, las aportaciones en euskera y castellano, yo creo que ha sabido resumir todo lo anterior. Gure herriko belaunaldi berriek aste santuarekiko interes gutxi edo ja bat ere ez dutela esango dut. Eta erizkizun nagusietan eliztar asko ibiltzen bada ere, bataz bestekoen adina oso handia da. Bestalde, partaide asko beste herri batzuetatik etorriak izaten dira. Ostiral santu eguneko prozesio jendetsu horiek laizzer amaitzeko zorian ikusten ditut. Él veía un riesgo, que hay gente mayor en las procesiones, que la gente de aquí, pues que toma poca parte, y yo acababa, ser gertatuko da, acabo yo el artículo que he escrito en la revista Hondarribi, que saldrá mañana pasado, zurea ere bada galdera, zeu ere irakurle zara erantzuna. Bestela gerokoa gero, edo gero gerokoa, bitartean, Pasko egunotan, osasuna, maitasuna eta askatasuna denontzat. Yo también aprovecho para felicitaros y decir en castellano, perdonad un segundito, se pueden perder las procesiones de Hondarribia, nos dice el autor, os lo voy a leer, si queréis, lo que dice él. El interés de las nuevas generaciones de nuestro pueblo en la Semana Santa es escaso, por no decir prácticamente nulo. Y aun cuando la presencia de los fieles en las grandes celebraciones litúrgicas es importante, la media de edad de los asistentes es muy elevada y un buen porcentaje de la gente proviene de otros pueblos. Espero equivocarme, pero mucho me temo que actos como la procesión del Viernes Santo, con participación masiva, no hace tantos años, tengan sus días contados. Yo acababa diciendo, citando ese párrafo y diciendo, ¿qué pasará? Si tuya es la pregunta, tú mismo, lector, eres también la respuesta. Por lo demás, geroko agero. Lo de después vendrá, ¿no? Bitartea, mientras tanto, en estos días de Pascua, salud, amor y libertad para todos y para todas.